Ambientada 183 años antes de los eventos de El Señor de los Anillos, esta película animada cuenta la historia de Helm, el rey de Rohan, y los orígenes de la fortaleza que lleva su nombre. Nos referimos a El Abismo de Helm. La trama sigue las luchas del reino contra invasores y traidores, ofreciendo un relato épico sobre sacrificio, liderazgo y la construcción del legado de Rohan. Dirigida por Kenji Kamiyama, conocido por su trabajo en Ghost in the Shell, Stand Alone Complex y otras producciones de animación japonesa, The War of the Rohirrim marca una incursión en el universo de la Tierra Media. Kamiyama es un director con experiencia en mezclar acción con profundidad narrativa, lo que se nota en el guión sólido de la película. Sin embargo, algo resulta desconcertante: es el secretismo con el que se manejó el proyecto. A pesar de ser parte de una de las franquicias más icónicas en el mundo del cine, apenas generó ruido previo a su estreno. Esto es una lástima porque el resultado es favorable, especialmente para los fanáticos de la Tierra Media. Pero el punto más débil y el más evidente es la animación. Aunque no es desastrosa, técnicamente parece algo incompleta, como si la película aún estuviera en fase de retoques. Hay escenas que lucen estáticas o con movimientos poco fluidos, restándole el impacto visual que debería tener una obra de esta escala. Pero, muy a pesar de ello, este aspecto no me resultó particularmente molesto. La historia logra compensar estas carencias. El guión, sin duda, es el alma de esta película. Basando en apenas 3 páginas de los apéndices del Retorno del Rey, los escritores tuvieron la libertad de expandir y enriquecer la narrativa. Se alejaron de los clichés del héroe super o el todopoderoso y presentaron una historia coral donde cada personaje tiene un papel significativo en la lucha. Inventaron personajes que no solo añadieron dinamismo, sino que ayudaron a profundizar en los conflictos y en la construcción de este mundo. Aunque algunos elementos como la anciana o la bestia marina, el pulpo, parecen innecesarios y no aportan demasiado, el resultado final es coherente y emocionalmente sólido. Uno de los aspectos más disfrutables son los guiños y referencias al universo del Señor de los Anillos, que llenan de nostalgia a los fanáticos. Desde el diseño de Rohan hasta el impresionante uso de la banda sonora. Cada detalle parece rendir homenaje al legado de Peter Jackson, aunque con un estilo muy propio. Si bien es cierto que la exploración de este universo llegó un poquito tarde, lo que pudo haber reducido la emoción por nuevas aventuras de la Tierra Media. Sin embargo, esta película demuestra que aún hay mucho que contar y que se puede hacer con respeto y creatividad. A manera de resumen, vamos a hacer los puntos positivos y los negativos. En cuanto a los puntos positivos, tenemos un guión rico y bien desarrollado que expande los apéndices del libro de manera inteligente. La narrativa se aleja de los estereotipos del héroe único, ofreciendo un enfoque más realista y coral. Referencias bien integradas al universo del Señor de los Anillos, incluyendo una banda sonora cautivadora. Libertad creativa que permitió enriquecer la historia sin transicionar la esencia de la Tierra Media. En cuanto a lo negativo, la calidad de la animación es inconsistente, con escenas que parecen inacabadas. Algunos personajes y elementos narrativos, como la anciana y la bestia marina, no aportan a la trama. El secretismo previo al estreno limitó el impacto que pudo haber tenido entre los fans y el público en general. Para la fecha de publicación de este video,
Esta película obtuvo un 47% según la crítica especializada y un 83% según la audiencia. Esto basándonos en los datos de Rotten Tomatoes. En cuanto a mi punto de vista particular, yo le doy a esta película una... Sí, señores, manito arriba, un 7 sobre 10 sólido. Es una película que supera las expectativas, con una historia bien construida y un guión emotivo, pero queda corta en lo visual. A pesar de sus fallas, es una experiencia disfrutable y una buena adición al universo de la Tierra Media. The War of the Rohirrim es una historia hecha con corazón y respeto hacia el legado de Tolkien. Aunque no alcanza la excelencia visual de las películas de Peter Jackson, su guión logra sostenerla como una experiencia sólida y memorable para los fanáticos. Si eres amante de El Señor de los Anillos, esta cinta no te decepcionará. Y coméntame en los comentarios, ¿la vistes? ¿Estás dispuesto a mirarla? ¿O estás totalmente en desacuerdo con mi punto de vista? Lo que sí te voy a pedir es que me regales un like, me sigas en el resto de mis redes sociales y suscríbete a este canal para más contenido como este. Hasta una próxima película. Bye.